¿por qué es interesante y esto le incorpora ruido allá a la ya muy ruidosa interna del peronismo? Porque Camilo Baldini proviene de la Cámpora. Ah, ahí es otra asociación entre Milei y la Cámpora. Claro. Nada menos que Correo. Es algo que debe defraudar a las dos partes, ¿no? Porque la gente de Milei por ahí no sabe que le entrega estas cosas a la Cámpora. Sí. Y la gente de la Cámpora por ahí no sabe Que forma parte del gobierno de Milei. Claro. Ahora, cuando vos preguntás sobre esto, en la Cámpora o Sí. en el kirchnerismo, una explicación muy común es, bueno, mejor que la administremos nosotros, que tenemos conciencia nacional, popular, progresista, que la administren ellos. Pero ahí está la clave de lo que decía Fernando. Entonces no despidas trabajadores. Exactamente, ese es el punto que me parece más crítico de lo que marca Grabois, de ese descrédito, sin duda. Claro. Porque eso, el corazón de su campaña fue mostrarse como la antítesis de eso. Ahora, fíjate lo que tuitea hoy Juan Grabois. Juan Grabois utiliza la palabra casta. En su momento había dicho que él estaba de acuerdo con esa caracterización de ese ecosistema político que se reproduce a sí mismo, digamos, en función de sus propios intereses. Dice, la casta va por correo argentino, que no te vendan un buzón. El CEO de Correo Argentino durante el gobierno peronista fue Camilo Baldini, el gobierno de Alberto Fernández, pero también había tenido gestión anterior en el gobierno de Cristina Kirchner. Tuvo 2 pasos en gobiernos peronistas al frente del Correo Argentino. ¿Quién es? Se pregunta Grabois. Camilo Baldini, pasto de castas, negocios. Bueno, sigue la historia y ahí hace un largo posteo donde cuenta, por ejemplo, que Correo Argentino tiene un acuerdo con Mercado Libre mediante el cual Correo Argentino le hace el trabajo de entrega a Mercado Libre y le paga a Mercado Libre por eso. Lo que cuenta ahí Grabois es extraordinario. Increíble. ¿Qué es? Qué increíble. Ahora seguimos con la interna política, digamos, porque también es interesante esa parte. Pero lo que cuenta del negocio de Mercado Libre es que Mercado Libre le cobra multa a Correo Argentino por problemas en la entrega, demoras y demás. Entonces, con esas multas se paga el servicio de Correo Argentino. O sea que el subsidio que nosotros conocemos el subsidio que conocemos a Galperín es la punta del iceberg de todas las cosas que le da el Estado a Galperín. Extraordinario, porque Correo Argentino sigue siendo una empresa pública. Correo Argentino le termina pagando a Mercado Libre por hacerle el favor de eso es lo que cuenta Grabois. Por eso hice un asterisco y me detuve en ese episodio que yo no conocía, me parece que yo tampoco. Es extraordinario. Después dice que a la vez Correo Argentino terceriza vía OCA. Que esto es algo bastante común en el mercado telepostal, es muy común que haya tercerización del servicio. Vuelvo a Camilo Baldini, no yo, vuelve Juan Grabois a Camilo Baldini. Dice, es el verdugo de Correo Argentino. Bueno, se conoció en estas semanas más de 700 despidos en Correo Argentino, en todo el país. Trabajadores que hace un año, dice Grabois, seguramente eran compañeros y ahora planea despedir a 7.000 carteros y empleados. Ya llevan cerradas 27 sucursales y planean cerrar 1.300 Increíble más. que subcontrate a OCA para hacer el trabajo y despida a los trabajadores. Ya está empezando, bueno, es consecuente, digamos. Claro, ya está empezando a liquidar el patrimonio inmobiliario, el correo y demás. Camilo Baldini, en incumplimiento de sus deberes de funcionario, dice Grabois, no está contestando el pedido de informes por las irregularidades que denuncian sus trabajadores y demás. ¿Saben por qué? Porque los Camilos Baldini, en vez de echar laburantes, echen a Camilo Baldini porque es uno de los que llama Grabois, usando la palabra de Milei, es casta. Bueno, ¿cuál es la historia de por qué a Camilo Baldini y su pandilla? Y su pandilla. En vez de privatizar el correo. En vez de privatizar el correo, dejen de usar al Estado como mulo particular de Galperín. La patria no se vende. Bueno, ¿por qué es interesante y esto le incorpora ruido allá a la ya muy ruidosa interna del peronismo? Porque Camilo Baldini proviene de la Cámpora. Ahí apunta el tuit de Grabois. La caracterización de casta que hace Grabois, en este caso, no es solamente por el currículum de Baldini en el Correo Argentino. Es otra asociación entre Milei y la Cámpora. Claro. Nada menos que Correo. Baldini estuvo con la gestión de Cristina y estuvo con la gestión de Alberto Fernández. Se mantiene la gestión de Javier Milei y es uno de esos casos que, por un lado, bueno, en este caso provoca o incrementa el ruido interno, pero por otro lado, bueno, por algo lo remarca Grabois. Vinculado a lo que mencionábamos recién de Scioli, también
profundiza el descrédito de la política. Claro. ¿Cómo se explica que haya funcionarios del gobierno de Milei que provienen o abrevan o tienen cercanía con uno de los espacios políticos que se supone son más combativos al gobierno de Milei? Claro. Aparte ¿Cómo para se echar explica trabajadores, porque si vos me dijeras bueno, hacer una política que se puede defender en el correo, no, pero lo que está ahí está el punto. Y ojo que esta misma discusión se dio en otras áreas, algunas de ellas muy sensibles, el caso de Aerolíneas Argentinas, donde está Lombardo, que también tiene continuidad respecto a la gestión de Alberto Fernández y a la gestión de Cristina Ahora, Kirchner. es algo que debe defraudar a las dos partes, ¿no? Porque la gente de Milei por ahí no sabe que le entrega estas cosas a la cámpora. Sí. Y la gente de la cámpora por ahí no sabe que forma parte del gobierno de Milei. Claro. Ahora, cuando vos preguntás sobre esto, en la cámpora o Sí. en el kirchnerismo, una explicación muy común es, bueno, mejor que la administremos nosotros, que tenemos conciencia nacional, popular, progresista, que la administren ellos. Pero ahí está la clave de lo que decía Fernando. Entonces no despidas trabajadores. Exactamente, ese es el punto que me parece más crítico de lo que marca Grabois. Claro. Si la explicación que das es que vos permaneces en las posiciones de poder para cuidar Claro, lo que se pueda dentro de un gobierno devastador, claro. bueno, lo mínimo que debe hacer es cuidarlo. Está bien. Digamos, esa es la explicación Bueno, y política. el discurso es el mismo que de Scioli. Yo me quedé porque tengo la responsabilidad de apoyar el país y los Entonces, empleos. El TAI 24 está Scioli, que fue a ATN a bancar al gobierno y a hablar contra el paro, ¿no? ¿Qué quieren, a su entender? ¿Quieren voltearlo a Milei? No, yo no quiero pensar en esos términos porque, a ver, es de conocer la personalidad de Milei. Si con esto creen que un hombre que viene demostrando una gran tenacidad, fortaleza anímica, espiritual, determinación, coraje, valor, y tanto que se habló hasta se lo descalificó de adicto, sí, es adicto como yo al trabajo, porque es una apasionada del trabajo como yo también soy un adicto al trabajo, y buscando, honrando la responsabilidad, el respaldo que le dio la gente, sacar al país adelante. Y hay señales de una reconstrucción de confianza argentina en el mundo. Yo lo veo de estas áreas que hablo con gente permanentemente de otros países y me cuentan la expectativa que hay con Argentina. Bueno, ahí estaba el Pichichi. Es impactante, ¿eh? Sí. Los dos libertarios de última hora, ¿no? Pensaba en pobre Borocotó, que le dejó su apellido a una práctica política que se ha expandido, ¿no? O sea, pero bueno, quedó como el borocotazo. O sea, ¿qué es el borocotazo? Para los más jóvenes. El borocotazo es alguien Se puso sepia la pantalla. que llega a una posición de poder o alguna posición política por un espacio político y se pasa a otro. Bueno, El nombre viene de la posición de un legislador porteño Borocotó en el juicio político a Ibarra por Claro. Cromañón. Él había entrado por la lista del oficialismo y termina votando para destituir al esa jefe de gobierno. práctica que en su momento fue escandalosa, que todo el mundo se espantó, hoy no espanta a nadie porque lo vemos prácticamente de manera cotidiana, gente que va, viene, vuelve, sube, baja. Eso también explica el descrédito de la política respecto a la población. Que A mí me parece bien que volvamos de vez en cuando, porque si decimos que Milei es un marciano, debo decir, che, hay un descrédito de la política. Todo es por los medios, o hay cosas que están pasando, que pasaron y que tienen razón cuando se quejan de eso. Por algo no te votan, algo pasó. Y bueno, Milei ¿Por qué es... la palabra casta entró? Sí. ¿Por qué la palabra casta entró tan fuerte? Mira, Milei es un emergente de ese descrédito, sin duda. Claro. Porque eso, el corazón de su campaña fue Exacto. mostrarse como la antítesis de eso. ¿Qué sé yo? La verdad es que, por lo menos por los hechos, es muy poco consistente la explicación. Claro. Que hace eso contribuye al descrédito de la política. Claro. Porque lo que percibo yo, digamos, y soy una persona medianamente informada, y una persona que está todos los días viendo cómo paga el puchero, tiene otras preocupaciones mucho más urgentes que andar analizando el fino de por qué uno se queda, el otro se va, el otro sube, el otro baja. Pero me imagino que esto se debe percibir como lo que Milei describía como casta. Es que mientras se Digamos, mantiene- ese comportamiento. Ahora, el tema Mientras es que se Milei man- forma parte de eso, ¿eh? Bueno, por Hay un que lado farsa. eso, lo que va a traer desencanto en sus bases cuando les vaya mal, les duela la panza y van a empezar a escucharnos a nosotros que contamos estas cosas. Pero también vos no vas generando el recambio, porque si se sigue viendo este conturbenio por abajo, que no todo el mundo lo cuenta, qué sé yo, pero que en realidad sigue existiendo para sostener privilegios, es decir, mientras se siga confirmando que la casta existe,
Bueno, después de Milei viene el que se vayan todos, viene algo peor. Bueno, es que yo sostengo que el que se vayan todos está a la vuelta de la esquina, porque las condiciones materiales se han deteriorado muy velozmente, porque todos los datos de la economía están a nivel del 2000-2001 o peor. Pero aparte, porque el 2001 nace de una crisis social que tiene origen económico y tiene una consecuencia política. Esa es la secuencia. La crisis es fundamentalmente social y es justamente la ruptura del vínculo con sus representantes. El que se vayan todos se manifiesta eso. Y una de las cuestiones que se planteaban en aquel entonces era la necesidad de recambio. De esa necesidad de recambio nace una figura como Néstor Kirchner, que tenía como mayor virtud ser prácticamente un desconocido. Aún así, salió segundo en las elecciones. Porque hay una pulsión conservadora de un sector de la población que prefiere lo malo conocido. Pero esa pulsión conservadora fue insuficiente para ganar las elecciones, en el caso de Menem. Y la era Kirchner nace con un presidente que tenía como primer mandato reconstruir la autoridad presidencial. Y es lo que hace con dos medidas muy contundentes. Reforma a la Corte Suprema, previo enfrentamiento a la Corte automática, reforma a la Corte Suprema y expansión del ingreso. Que eso es clave. Expansión del ingreso. Ahí tuvo la espalda para poder ir contra la Corte. Expansión del ingreso. Si a vos no te banca la gente, no hay ir contra la Corte que valga. Mira, hoy se recordaba, ayer Milei estuvo en el acto que conmemora a las víctimas del Holocausto. Y todo el mundo recordaba que el último presidente que había asistido a ese mismo evento había sido Néstor Kirchner en el 2007. Néstor Kirchner reconstruye lazos sociales con todos los colectivos, con todas las minorías, que estaban fragmentadas, segmentadas y rotas, ¿no? Y esa es una tarea que tiene que hacer. Vos ayer me marcabas, yo me quedé pensando la diferencia entre liderazgo y conducción. Bueno, lo que hace un conductor es liderar hacia un lugar, es darle un sentido a ese liderazgo estratégico y al mismo tiempo reconstruir lazos. Sí, claro, por reconstruir supuesto. lazos. Ahí el es con todos tiene sentido, digamos, empieza a tener sentido. Ahora, si el es con todos tiene como único objetivo ganar la elección, transformar lo táctico en estratégico, bueno, en mi impresión, eso también contribuye a alejar a las personas de la política, porque se observa como un mecanismo de casta. Acá lo importante es que quieren estar ahí, ellos, ¿no? Sí, ahí siempre hay una línea delgada, ¿no? Ampliar. Uno siempre dice, bueno, hay que ampliar la base, ampliar los acuerdos, y en qué momento esa ampliación deja de ser una mejora de sustento cuando es medio un cachivache, ¿no? Y se convierte en una cosa que pierde sentido, ¿no? Que pierde claridad en cuanto a cuál es la propuesta, ¿no?